Domi no exageraba nada, ¿eh? Este muchacho no pega ojo por las noches. ¡Esteban! ¡Esteban! Teniente, lo siento, mi teniente estaba meditando y es la vocación de servicio la que me... ¿A qué son ustedes? Disculpa que te hayamos interrumpido la meditación. Sabemos lo de los ronquidos de arrea. Sí, ustedes también los han oído, ¿qué? No, nos lo ha contado Domi. Pero sé de qué va el tema porque mi mujer también roncaba. ¿Y la suya también? No, los ronquidos que oía era de la mujer de este. Vivían en la casa de enfrente. Bueno, al grano, que hoy hay bingo. ¿Ante qué clases de ronquidos nos enfrentamos? ¿Cómo que qué clase? Pues sí, porque hay muchas clases de ronquidos, la mayoría tienen remedio, pero hay uno que no lo tiene, y ese se da mucho en La Rioja. Arrea es riojana. De Alfaro, de la familia de los Morones. Hasta el cuarto intento no aprobó el ingreso en la academia. Pero fue primera en la evaluación de tiro el último año. Pero nunca ha disparado a nadie. Pero a ver, ¿ustedes cómo saben estas cosas? Bueno, mejor no me contesten. O sea, ¿que hay un ronquido que no se cura? El ronquido morgor. Morgor. Viene de Calahorra. ¿Pero tú de qué clase de morgor hablas? De Morgor. ¿Pero qué morgor? Pero vamos a ver, pero ¿cómo sabemos si es un morgor de estos o no? ¿Cómo roncarrea? Pues ¿cómo va a roncar? Y cuando parece que se acaba, sube otra vez. Sube pero como aspirando. Eso es un morgor. Eso es un morgor. Lo siento, pero ya puedes ir buscándote otro piso en el pueblo. Muy buenas. Esteban, te estaba buscando. Quería comentarte una cosa. Bueno, pues nosotros nos vamos. Ánimo. Lo siento, muchacho. Bye, bye.